Buen día, doctora Francia Leañez. Somos el grupo número 1 y hablaremos sobre los conceptos básicos de la sexualidad. El sexo. Este se refiere al conjunto de características biológicas que definen al espectro de humanos como hembras y machos. Se refiere a una dimensión fundamental del hecho de ser un ser humano, basada en el sexo, incluye el género, las identidades de sexo y género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva, el amor y la reproducción. Se experimenta o se expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La salud sexual se observa en las expresiones libres y responsables de las capacidades sexuales que propician un bienestar armonioso, personal y social, enriqueciendo de esta manera la vida individual y social. No se trata simplemente de la ausencia de disfunción o enfermedad de ambos. El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales basadas en el sexo. La identidad de género define el grado en que cada persona se identifica como masculina o femenina, o alguna combinación de ambos. Es el marco de referencia interno construido a través del tiempo que permite a los individuos organizar un autoconcepto y a comportarse socialmente en relación a la percepción de su propio sexo y género. La orientación sexual es la organización específica del erotismo o la vinculación emocional de un individuo en relación al género de la pareja involucrada en la actividad sexual. Y la identidad sexual es el marco de referencia interno que se forma con el correr de los años, que permite a un individuo formular un concepto de sí mismo sobre la base de su sexo, género y orientación sexual, y desenvolverse socialmente conforme a la percepción que tiene de sus capacidades sexuales. Bien, continuando con el seminario, vamos a hablar acerca de lo que es el erotismo, el vínculo afectivo, la actividad sexual, las prácticas sexuales, las relaciones seguras sin riesgo y el comportamiento sexual responsable. Entrando con el erotismo como tal, tenemos que como definición es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos percibidos como deseo sexual, el orgasmo, la excitación, y que por lo general se identifican como placer sexual. Básicamente es la capacidad de sentir placer a través de los sentidos, la imaginación y las emociones. Luego tenemos el vínculo afectivo, que es la capacidad humana de establecer los lazos con otros seres humanos que se construyen y mantienen mediante las emociones que vayan a tener dentro de su relación en este caso, ¿no? Y que básicamente es la conexión emocional que se establece entre dos personas basada en cariño, confianza, respeto, y ya sea básicamente una relación de amigos, de familiares o una relación personal directamente, que nos va a determinar la profundidad como tal dentro de la relación. Ok. Entrando en actividad sexual como tal, su definición básicamente es una expresión conductual de la sexualidad personal donde el componente erótico de la misma es más evidente, ¿ok? Es decir, son las acciones personales que se realizan para dar o para recibir placer, ¿ok? Bien sea una persona sola o una persona acompañada. Bueno, ahora las prácticas sexuales se definen que son patrones de actividad sexual presentados por individuos o comunidades con suficiente coexistencia como para ser predecibles, ¿ok? Básicamente son diferentes formas en que las personas expresan y disfrutan su sexualidad, ¿no? Básicamente. Pueden ser variadas, pero se acompañan del respeto y sobre todo del consentimiento. Bien, y por último tenemos lo que son las relaciones seguras sin riesgo, que esta nos habla de que se emplea
para especificar las prácticas y comportamientos sexuales que reducen el riesgo de contraer y transmitir infecciones de transmisión sexual. Básicamente, la infección de primera línea, lo que es el VIH, ¿no? Que se refiere a las prácticas sexuales que reducen o eliminan la posibilidad de infecciones de transmisión sexual. ¿Okay? En este caso, bueno, el preservativo, que es el más idóneo, ¿no? O el que normalmente se requiere. Y luego tenemos lo que es el comportamiento sexual responsable, que nos habla de que se expresa en los planos o en el plano personal, interpersonal y comunitario, que se caracteriza por autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección y búsqueda de placer y bienestar. ¿Okay? Básicamente lo que nos refiere, lo que nos dice es que es vivir la sexualidad con respeto hacia uno mismo y hacia los demás o hacia la pareja, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta o tomando decisiones informadas, protegerse mutuamente, ser honesto con la pareja, evitar la presión y cuidar de la salud y sobre todo el consentimiento que es lo más idóneo, ¿no? En el caso de estar de acuerdo con las personas con las que uno está o con las que vaya a estar, o básicamente un consentimiento del saber por qué con las personas. Ok, ahora tenemos la variación fisiológica sexual, que en cuanto a su concepto dice que es la condición necesaria del organismo que permite el funcionamiento del proceso de diferenciación del sexo y del proceso de activación de la unidad de la situación y el estímulo sexual, o sea, es la respuesta sexual. La fisiología de los organismos vivos permite unos rangos de actividad variable para adaptarse a cada circunstancia. También la conducta sexual, que puede tener variaciones que están dentro de la normalidad estadística. Una persona puede tener diversas técnicas de estímulo sexual. Entre estas tenemos la visual, auditiva, táctil, fantasías, entre otras. Lo mismo se puede decir de las fuentes de excitación. Entre los tipos de variantes fisiológicas que podemos resaltar, tenemos 3. La variante fisiológica sexual de persona u objeto, que activa el funcionamiento sexual. La 2, que es una variante fisiológica sexual de método elegido para desencadenar algún tipo de ejercicio o de función sexual. Y la tercera, que es una variante fisiológica sexual de frecuencia del ejercicio de la función sexual. Estas variantes fisiológicas sexuales nos permiten explicar una serie de conductas, saber cuáles son fisiológicas y no patológicas desde el punto de vista individual y no perder de vista el que alguna de ellas pueden o no ser socialmente permitidas. Ok, entre las variantes fisiológicas que podemos encontrar tenemos el autoejercicio de la función sexual o la mejor llamada masturbación, que se define como la automanipulación de los genitales. Para continuar tenemos la masturbación masculina, que es que ciertos hombres tienen placer o se excitan al momento de manipular o hacer un tipo de estimulación de forma manual con el glande, con los testículos o en el perineo, que es entre el pene y el ano. Y estos estímulos, ¿verdad? Varían en cuanto a el ritmo, si puede ser irregular o regular, y la velocidad con la que se realizan. En ella tenemos diferentes tipos de técnicas que van a estar a 5 dedos, mano al revés, auxiliar, con la mano completa, entre otros. Ok, en cuanto a la masturbación femenina, tenemos que muchas partes del cuerpo son erógenas por la parte femenina, siendo el clítoris la potencialmente por excelencia la más fuerte. El momento en el que la mujer realiza la masturbación, se emplea la yema de los dedos o, en su defecto, la mano completa humedecida, frotando el clítoris o la vulva, haciendo movimientos circulares, laterales, horizontales o verticales, empleando distintas intensidades, movimientos y presión, aumentando estas tres de acuerdo a la persona. También tenemos que hay mujeres que se masturban
con contacto directo a los genitales, que se masturban con distintos objetos o simplemente utilizan la forma manual. Los objetos que podrían utilizar son objetos sexuales como vibradores, entre otros. Ejercicio de la función sexual en la infancia. Se define como el encuentro entre niños, hermanos, primos o amigos en el cual ocurre algún tipo de estimulación sexual. Por ejemplo, automanipulación de genitales, mostrarse desnudos, intentos de coito, actos heteros y homosexuales. Esta estimulación ocurre como consecuencia de algún juego. Vamos a jugar a mamá y papá, vamos a jugar al doctor, o puede ocurrir como un hecho de curiosidad. Estos juegos se explican al estar en una etapa indiferenciada del desarrollo sexual funcional. No está aún consolidado el fenómeno de discriminación, por lo tanto no hay diferenciación frente al estímulo sexual. Ocurrirá una respuesta sexual, el cual es placentera. Como esta etapa es transitoria, aconsejamos dos tipos de conducta a seguir cuando nos encontramos frente a un hecho como este. O bien se adopta una actitud de indiferencia, o bien se incorpora un estímulo que distraiga al sujeto. Relaciones preconyugales. En esta expresión se entiende a las relaciones sexuales completas entre novios o parejas que anteceden al matrimonio. Hoy por hoy se percibe una cultura muy permisiva que en las relaciones prematrimoniales no solo no se prohíben, sino que a veces incluso se consideran necesarias para la demostración de amor, para que el amor crezca y así se garantice el matrimonio. Existen diversos factores por los cuales los adolescentes quieren y tienen relaciones prematrimoniales, tales como el factor relativo al entorno social, que en este se puede constatar que este factor está relacionado al uso de drogas y alcohol, tener actitudes permisivas en materia sexual y en la asociación de compañeros sexualmente activos. También tenemos los factores psicológicos, que dentro de este factor cabe mencionar algunos aspectos psicológicos que se enlazan a él, como lo es la baja autoestima, inseguridad, temor al rechazo, bajas aspiraciones educacionales, impulsividad, mala relación con los padres, carencia de creencias y compromisos religiosos. El nexo de la abstinencia en relaciones prematrimoniales y el logro académico, en que ambas implican sacrificar el goce inmediato de la función de un buen futuro, postergando así la satisfacción de impulsos en momento de la función de una meta trascendente. También tenemos lo que son los factores situacionales, que bueno, acá la oportunidad se le presenta a los jóvenes fácilmente. ¿Por qué? Porque dentro de las variables asociadas a estas relaciones, muchas veces es cuando ellos tienen el tiempo para ven la oportunidad y lo quieren realizar. Por ejemplo, cuando los papás no están, cuando están de vacaciones, los fines de semana. Los jóvenes, cuando buscan relaciones, se las ingenian para obtenerlas. Esto quiere decir que no depende de los padres restringirlas, porque cuando ya la decisión está tomada. Pero también existen consecuencias, como lo es la frigidez. Cuando hablo de frigidez me refiero a que a veces los adolescentes de 15 a 18 años, cuando tienen una mala experiencia en la primera relación sexual, ellos tienden a ser un poco, a tener un poco esa frigidez. No necesariamente tiene que ser algo que ya es de ellos, sino se refiere a una mala experiencia. Enfermedades venéreas como el VPH, sífilis, gonorrea, VIH, embarazos no deseados, temor, inseguridad entre el varón y la mujer, casamientos precipitados, abortos procurados y maternidad ilegítima. Relaciones extraconyugales. Las relaciones sexuales extramaritales o extraconyugales ocurren cuando durante la vida extramatrimonial un miembro de la pareja activa su unidad estímulo, respuesta sexual con una persona que no es su cónyuge. La persona que se encuentra en esta situación debe examinar a fondo el objetivo y el porqué de su conducta, y debe tener claro que desde un punto de vista fisiológico no hay patología, pero existe una conducta que no es socialmente permitida, y deberá tener y estar dispuesta a cargar con cualquier tipo de consecuencia producto a la misma. Buenas noches, mi nombre es Marcela Espiña y dando continuidad para el seminario asignado para la noche de hoy, estaremos conversando un poco sobre lo que es la homosexualidad. La homosexualidad no es más que la atracción física, sexual y sentimental hacia una persona del mismo sexo. La homosexualidad está dentro de las variables de la sexualidad en la naturaleza.
ha estado presente a lo largo de la historia, incluso dentro de varios tipos de cultura. También tenemos ciertos tipos de homosexualidad, como lo es la homosexualidad ocasional, que no es más que un simple encuentro a las personas del mismo sexo. No es algo consecutivo, sino, como bien lo dice su clasificación, es ocasional, que puede llegar a ser una sola vez y no lo define como persona homosexual, sino que pudiera llegar a ser bisexual. También tenemos la homosexualidad del punto de vista de enfermedad, pero se dice que la OMS y la Asociación Internacional de la Psiquiatría deciden que la homosexualidad no es una afectación mental, sino una variable de la sexualidad. También la tenemos presente sobre un patrón de conducta, y no es un patrón de conducta patológico, sino que es una afectación que puede ser de manera temporal o a la larga, que suele desarrollarse y descubrirse la persona. La identidad homosexual se basa sobre la persistencia de este sentir y el sentirse parte dentro de una comunidad. Es decir, donde siguen siendo persistentes sus atracciones sobre otra persona del mismo sexo, y además luchar y defender la comunidad de que ellos se sientan íntegros. Continuando con el coito anal, debemos recordar que la formación de los órganos reproductores externos está conformada del tubérculo genital, al igual que los masculinos y los femeninos. De ello está dado la gran irrigación nerviosa, lo que puede llevar a la dicha, como lo manifiestan las personas homosexuales y heterosexuales, al gran nivel de excitación que puede llevar la práctica del coito anal. También tenemos el coito oral, que es aquella estimulación por medio de la boca de manera simultánea o individual de la pareja. Para finalizar con el tema de hoy, hablaremos un poco sobre lo que son los auxiliares. Los auxiliares consoladores siempre han estado presentes. Sin embargo, como son un tema tabú, al día de hoy sigue siendo tabú para ciertas personas, pero se encuentran a libre demanda en el mercado, teniendo con gran variedad todos los días. Dentro de ellos tenemos los vibradores, los consoladores, los anillos vibrantes para el pene, muñecas artificiales, aceites para masaje y entre otros. Muchas gracias. Feliz noche.